Y Isaías 38, del 1 al 6, dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor. Y dijo: oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, el Señor Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias por esta palabra, pedimos una bendición especial sobre ellas, que tú nos toques de una manera extraordinaria, nos bendigas, y mientras tu palabra es predicada en esta hora, tu Espíritu Santo lleve tu palabra para traer sanidad y sacar de la ruina, porque tú envías tu palabra para traer sanidad y sacar de la ruina a tu pueblo y a todos los que lo oigan. En el nombre de Jesucristo, toca estas vidas ahora, levántalas en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos míos. Ezequías, el rey número 14 del pueblo de Israel, enfermó de muerte, y el profeta Isaías fue a visitarlo y le dio una palabra de parte del Señor que decía así: ordena tu casa porque morirás. ¿Lo pueden decir ustedes? Más fuerte. Casa. Ordena tu casa, porque si no ordenas tu casa te vas a morir de la enfermedad que tiene. Era una enfermedad de muerte, dice la palabra de Dios. Esta palabra casa, en su equivalente en griego, es la palabra oikos, que significa parientes o amigos más cercanos. De tal manera que una casa no es el lugar, aunque a veces se menciona también como lugar, no es solamente el matrimonio y la familia más directa, sino que se incluye en esta palabra casa a todos nuestros parientes y amigos más cercanos, de tal manera que nuestra casa, para Dios, son nuestros parientes y amigos más cercanos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestra responsabilidad va más allá de nuestra responsabilidad con nuestros hijos, es decir, o padres familiares directos. La responsabilidad nuestra es una responsabilidad mucho más amplia que abarca parientes y amigos más cercanos. El Señor le ordena a Ezequías que ordene su casa, que ordene la cuestión que tiene que ver con sus parientes y con sus amigos más cercanos. ¿A qué se estaba refiriendo con esto de ordena su casa? Se estaba refiriendo a su misión. Diga conmigo su misión. Diga conmigo mi misión. ¿Qué harías si Dios te dijera la fecha en la que vas a morir? O si te enteraras de la fecha que vas a morir. ¿Vas a morir mañana o vas a morir pasado, dentro de un par de meses? ¿Tú qué harías? ¿Qué es lo que tú harías? Sonia Bernardini, una psicóloga de Madrid, a ella el médico le dijo que le quedaban unos meses de vida, y lo que hizo ella fue reunir a sus hijos, reunir su familia, y a todos ellos trazarles un destino. A sus hijos decirles: pues ustedes tienen que hacer esto, dedicarse a aquello, al otro. Y a su marido, pues le dijo que cuando ella falleciera, le dijo con quién se podía casar y con quién no. Lo cierto es que en la segunda visita que tuvo al médico,
los médicos le anunciaron que había sido un error y que no estaba para morir. O sea, que había sido un error médico. ¿Qué debería un creyente responder ante esta pregunta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál debería ser su respuesta? ¿Como esta, como la de Sofía Bernardini? ¿Cuál sería su respuesta, hermano? ¿O cuál debería ser su respuesta ante la pregunta ¿qué haría usted si le anunciaran su muerte? Su respuesta, hermano, debería de ser esta. Haría lo mismo que estoy haciendo, salvando a todo el mundo para el Señor. Esta debería ser su respuesta. ¿Pero es su respuesta? ¿Es esta su respuesta? Ezequías recibe ese anuncio y el profeta se va y lo deja ahí con la noticia y él se arrodilla y ora al Señor después de anunciarle que iba a morir. Y dice estas palabras, versículo 3. Oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. O sea, hermano mío, Ezequías habla de que anduvo en verdad, en integridad, y hizo lo agradable ante los ojos del Señor. Y muchas otras hazañas más. Por ejemplo, Ezequías eliminó casi todas las prácticas paganas de Israel, que habían sido introducidas por el rey anterior. Restableció el culto verdadero a Dios, un culto purificado y renovado totalmente. Reafirmó el pacto entre el Señor y el pueblo de Israel. Volvió a instituir oficialmente la celebración tan importante de la Pascua. Destruyó los lugares de culto pagano en las zonas colindantes o vecinas a Israel. E incluso, hermano mío, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto y que los israelitas se habían dedicado a adorarla, la cogió y la fundió. Anduvo en verdad, en integridad, e hizo grandes cosas agradables a los ojos del Señor y tuvo grandes hazañas. Y yo pregunto, que también se lo estará preguntando usted, ¿por qué entonces Dios le quiere quitar la vida? A los 39 años de edad, que fue la noticia a esa edad, 39 años, y te le quiere quitar la vida al Señor. Dios no nos ha hecho nacer para que seamos buenos, aunque tengamos que ser buenos. Dios no nos ha hecho nacer para que vivamos agradándole al Señor, aunque tengamos que vivir agradándole al Señor, y es lo que debamos hacer. Dios nos ha hecho nacer a cada uno de nosotros para una misión. Desde el vientre de tu madre te escogí y te di por profeta. No te di por una persona que va a vivir agradándome, aunque tengas que hacerlo, siendo bueno, aunque tengas... Te di por profeta, con una misión profética. Profética. Resulta que Ezequías, a pesar de todas sus hazañas, su integridad y su verdad delante de Dios, no cumplió con su misión. Por lo menos hasta ese entonces, no cumplió con su misión. Y si no se cumple con la misión, la vida no tiene sentido. Pero es que no tiene sentido para Dios, que te la dio, ni tampoco tú encuentras el sentido de tu vida. Por eso hay gente que quiere acabar con su vida. O están hastiados de su vida, porque su vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no están en la misión de vida. No se puede poner un coche a arar un campo. No se puede, porque un coche no está diseñado para eso. Ni tampoco se puede poner un tractor a circular por la autopista, porque no está diseñado para eso. Aunque tengan ambos motor, ruedas y conducción, no se puede.
tienen una misión concreta. Y si esa misión no se cumple, el sentido de esas cosas pierde toda razón y toda lógica. Nuestra vida tiene una misión. Y si no se cumple esa misión en nuestra vida se llena de insatisfacciones e insabores, queridos hermanos. ¿Por qué muere cierta gente que consideramos buena? ¿O por qué fallece gente que decimos, bueno, pero si este hombre es un buen cristiano? ¿Por qué? Porque o cumplieron ya con su misión, o ya no quieren cumplir con su misión. Y hay creyentes que comenzaron bien y están acabando mal. Comenzaron entendiendo su misión, porque hay algo importante. ¿Qué sucede? Cuando una persona se entrega al Señor Jesucristo, lo primero que recibe, nada más entregarse, es su misión. Su misión. Algo le impulsa a hablar del Señor a otro, a compartir su misión. Nada más convertirse. Conocí a dos hermanos en Cristo que vivieron vidas enganchados a las drogas. Ambos entraron en el hospital. Ambos estuve yo en su habitación, en su momento crítico, premuerte, por llamarlo de alguna manera, muy crítico. A ambos el médico me dijo, van a morir. A uno el Señor le dijo que si dedicaba su vida a la rehabilitación, al rescate de toxicómanos, Dios le prolongaría la vida. Eso lo escuché yo en mi corazón y lo escuchó la persona también. Y dijo, no. Y murió. El otro, cuando escuchó esto, en su corazón, dijo sí. Y vivió. Se llama José Acosta Martínez, Pepe, y ha dedicado su vida al rescate de los creyentes. Y Dios le prolongó la vida y se la seguirá prolongando mientras él continúe haciendo lo que tiene que hacer. Si no, se acabó Pepe y se va para arriba con el Señor. Nosotros nacemos con un propósito de vida. Ese es nuestro todo. Y la razón de nuestra existencia. Nuestro propósito de vida, nuestra misión. El propósito de vida de Ezequías no era ser rey, era su oikos, su casa. Ese era su propósito de vida, sus parientes y amigos más cercanos. Lo otro era secundario. Pero ahora abandonó eso por su reinado. Él consideró que su reinado era más importante que su oikos. Hay gente que porque están haciendo cosas para Dios, creen estar haciendo lo que Dios les ha mandado. Y se puede estar haciendo cosas para Dios y no estar haciendo lo que Dios te ha mandado. Ahora, uno puede estar haciendo cosas para Dios, que no pasa nada por hacer muchas cosas para Dios y ser recompensado por las cosas que uno hace para Dios, porque cualquier cosa que uno haga para Dios, Dios le recompensa, aunque sea limpiar una silla. Dios le recompensa. Una cosa no quita la otra. Uno puede estar haciendo cosas para Dios sin dejar de hacer lo que Dios le ha pedido que hagan, que es su misión. Y Ezequías, que iba a morir por no cumplir su misión, oró y lloró Ezequías con gran lloro, porque se dio cuenta. Se dio cuenta de que había hecho muchas cosas, pero no había hecho lo que tenía que hacer. ¿Saben qué piensa una persona cuando está en su lecho de muerte? ¿Qué piensa? En su trabajo. En que dejó la hormigonera funcionando. En que dejó la olla al fuego. En su coche, ¿a quién se lo va a dejar? A su casa.
en su testamento. Mire lo que sucedió con Lázaro y el hombre rico que estaban. ¿En qué pensó el hombre rico que estaba en el infierno cuando vio a Lázaro? En su familia, en su oikos. ¿Ustedes saben cuál va a ser su último pensamiento cuando usted esté en su lecho de muerte? Su familia. Señor, sálvales. ¿Que les salve? ¿Que les salve Ezequías? Te he intentado usar para salvarle durante todo tu reinado y no lo has hecho. ¿Y ahora pretendes que yo haga el trabajo que tú tenías que haber hecho? Sin embargo, Dios ve su arrepentimiento, el arrepentimiento de Ezequías y sus lágrimas. Y manda de nuevo al profeta Isaías a visitarlo, que le dice, versículo 5, el Señor Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. 39 años tenía cuando Dios le anunció su muerte. ¿Por qué o para qué sanó Dios a Ezequías o le prolongó la vida 15 años más? Para darle una oportunidad de cumplir con su misión. 15 años para que te dediques a cumplir con tu misión, que es salvar tu familia, tus parientes y amigos más cercanos. Te doy 15 años. Y a los 15 años murió. Pero la muerte de Ezequías fue con honores. La Biblia dice que se le honró con honores grandísimos de parte del Señor. Por todo Israel se levantaron honores a Ezequías. ¿Por qué razón, hermano? Porque había cumplido con su misión. Por eso se le honró. Nuestra primera misión es nuestra casa, nuestro oikos, la salvación de nuestros parientes y amigos más cercanos. El carcelero de Filipos es un ejemplo de esto. El apóstol Pablo y Silas están presos en la cárcel y estaban cantando allí, y de repente en esos cánticos que están haciendo, el Espíritu de Dios desciende, porque cuando cantamos en medio de la dificultad el Espíritu de Dios desciende. ¿Cuántos dicen amén? Uno está en la dificultad y se pone a cantar. Hay otros que están en la dificultad, se ponen a llorar, a quejarse, a blasfemar, a decir cosas, pero Dios mío, ¿por qué? No, los verdaderos hijos de Dios, cuando estamos en la dificultad, en el pozo fanagoso, nos ponemos a cantar alabanzas al Señor y a glorificarle. Y Pablo y Silas estaban cantando al Señor y atrajeron la presencia de Dios. Porque cuando uno canta, es que un cántico en medio de la dificultad. Tú imagínense, es que es algo antinatural. Cuando uno está en medio de la dificultad, hermano, yo he visto dos personas en dos accidentes. Yo vi a un muchacho inconverso mandarse con la moto debajo de la iglesia contra un camión, estallarse, caer en el suelo, y mientras venían los servicios médicos él estaba ahí en el suelo y estaba con la pierna o la cadera rota, no sé qué tenía, y estaba el hombre ahí. Yo estaba orando por él, pero el hombre estaba incluso hasta blasfemando. Y cuando vinieron los médicos empezó a insultar a los médicos porque no quería que le tocara la pierna. Y después vi a un pastor caerse delante de mí en el McDonald's de Las Palmas, caer por unas escaleras para abajo rodando. Una persona mayor de unos 70 años cayó rodando por las escaleras, y yo fui abajo y me junté con él. Y cuando estaba abajo estaba glorificando al Señor. Gloria a ti, Señor. Te amo, te alabo, Señor. Te doy gloria, todo para bien, Señor. Y susurraba, gloria a ti, gloria, gloria. Y Dios lo levantó y lo restauró. Al final lo sanó el Señor. Y ahí anda, vivito y coleando. Porque cuando los hijos de Dios en medio de la dificultad cantamos,
sucede lo que sucedió aquí. Hubo un terremoto que lo atrajo la presencia de Dios y se abrieron la cárcel. Las cadenas no pueden quedarse ahí apresándonos. Ninguna cadena de enfermedad, ninguna cadena de opresión, ninguna cadena que nos oprima, ningún estado de ataque depresivo, nada puede permanecer ahí. Ninguna cadena del enemigo, ninguna cadena del diablo, ni de nuestra propia concupiscencia puede permanecer ahí. Cuando la presencia de Dios cae, se rompen todas las cadenas. Por eso tenemos que invocarla. E invocaron la presencia de Dios, se rompieron todas las cadenas, se abrieron las puertas y se apagó hasta la luz de vela, supongo que tenía, candiles o lo que fuera. Se apagó todo y ahí estaba el carcelero, ese carcelero de Filipos, que el tipo estaba asustado porque él pensaba que todos los presos habían escapado y se va a quitar la vida. Se va a suicidar. Y cuando se va a suicidar, Pablo le grita desde adentro: carcelero de Filipos, no te hagas ningún mal, porque aún estamos todos aquí. Qué preciosas palabras. Son las palabras de Dios que dicen: no te hagas ningún mal, porque todavía hay oportunidad para ti. Todavía hay oportunidad para ti. Siempre hay oportunidad. Siempre hay una puerta que Dios puede abrir cuando todo está cerrado. Siempre hay una luz que Dios puede encender en la más profunda y densa oscuridad. Siempre hay un agua en el desierto más sediento. Siempre, hermano, Dios cambia las cosas de una manera milagrosa porque Él es el Dios de los imposibles. Y le grita a este hombre: no te hagas ningún mal, no te suicides, porque estamos todos aquí. Y entonces el carcelero de Filipos dice en Hechos 16, 29 de adelante, él entonces pidiendo luz, el carcelero pidiendo luz, angustiado, se precipitó adentro donde estaban Pablo y Silas, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu oikos, tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, hermano mío. Fíjese, hermano. El carcelero de Filipos iba a morir, pero cuando cogió su misión, cuando tomó la misión, cuando entendió que su misión era ser salvo él y los de su casa, su oiko, el Señor evitó la muerte y lo salvó. ¿Qué es ordenar tu casa? Porque el texto dice en Isaías 38:1, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. La palabra ordenar en hebreo, sabá, significa comandar, tomar autoridad, comisionar, específicamente comisionar, es decir, cumplir con un comisionado, con una gran comisión en todo caso para nosotros los creyentes, porque para nosotros los creyentes y también para Ezequías, la gran comisión de Ezequías también era ser luz a los que no tenían luz, ser luz a las naciones, era la gran comisión de Israel. Y para nosotros, dice Marcos 16:15, en boca del propio Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La gran comisión. La palabra ordenar significa tomar autoridad además. Tomar autoridad. ¿Quién tiene la autoridad sobre tu casa? ¿El Señor o el diablo? ¿El Señor o el diablo? Si la tiene el Señor, la sanidad fluirá por toda tu casa. Si la tiene el diablo, fluirá la enfermedad. Para Dios nuestra misión es la salvación de nuestra casa.
de nuestros parientes y amigos más cercanos. Y es más importante que todo lo que hagamos para Él, más importante. De hecho, Dios no usa a aquellos que no se ocupan de su oikos, que es lo que significa la palabra gobernar, la misma palabra gobernar que vimos en 1 Timoteo 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? El equivalente en griego gobernar es sabá, el mismo que la palabra ordenar. Por tanto, está hablando, queridos hermanos, de la comisión. El que no cumple con la gran comisión en su casa, en su oiko, dice la palabra del Señor, ¿cómo puede cuidar la iglesia del Señor? Es más importante incluso la salvación de mi oikos como pastor que mi misión pastoral. Más importante delante de Dios. ¿De qué me sirve a mí haber alcanzado aquí? Llevamos ya a estas alturas, creo que por 12 o 15 mil personas que han entregado su vida, que han pasado aquí al frente al Señor a lo largo de la historia de la iglesia, desde el año 2000, que llevamos aquí, el 1996. Y toda esa multitud de miles de personas, yo al Señor le digo, Señor, es que aquí yo... Y el Señor con la cabeza así en el cielo. Y yo con toda la multitud, 11.000 o 15.000 personas o lo que fuera, o muchos más. Y el Señor, y me pregunta, y yo, la multitud que aquí, y el Señor, ¿y los de tu casa? No, pero la multitud, mira que... ¿Dónde están los de tu casa? ¿Dónde están tus parientes y amigos más cercanos? ¿Dónde está Javito? ¿Dónde está el peludo? ¿Dónde está tu familia de taco? ¿Dónde está? ¿Dónde están los bombillas? ¿Dónde están? Esa es la gran pregunta. Dios tampoco escucha a las oraciones de aquellos que no honran y cuidan sus matrimonios, sus hogares. Dios no escucha las oraciones de aquellos que no proveen para sus oikos, como dice 1 Timoteo 5:8. Ha perdido la fe, dice. Aquel que no provee para lo de su casa. Fíjese la importancia tan grande que tiene la casa del Señor. Algunos tergiversan la Escritura hablando de los apóstoles que dejaron su familia y se fueron. Los apóstoles nunca abandonaron sus hogares, nunca. Ni sus oikos. De hecho, ellos eran judíos y ellos se movían por medio de las juderías. Cuando ellos fueron enviados al mundo entero, fueron enviados a casas de parientes y amigos judíos. El evangelio corrió entre parientes y amigos más cercanos. Todos los discípulos del Señor estaban emparentados, prácticamente todos. Y los apóstoles nunca abandonaron su hogar. Fíjate lo que dice 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Sus mujeres les acompañaban. Ellos no abandonaron sus casas, porque su primera misión era la salvación de sus oikos, y ellos lo tenían claro. Para Dios la salvación de la casa, es decir, de los parientes y amigos más cercanos, ha sido su prioridad. Ha sido su prioridad, queridos hermanos, desde el comienzo de la creación ha sido su prioridad. La salvación de los hogares. Desde el principio Dios enseñó que cualquier ser humano no puede estar solo. Está incompleto solo, dice Génesis 2:20. Antes de hacer aparición el pecado, Dios ya había instituido el matrimonio, la familia, el hogar, el oikos. Antes de aparecer el pecado. El oikos, la casa, los parientes, los amigos, el matrimonio, no es producto de la caída del ser humano, sino un producto
de los planes y propósitos de Dios con el mundo. Cuando Dios llamó a Abraham, no lo llamó de forma individual, y lo podía haber llamado de forma individual, ni le dio un propósito individual. Él le dijo en Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oikos ganando a oikos, familias ganando a familias, que es el propósito de Dios a través de nosotros. Es algo interminable, hermano. Fíjese, hermano, cuando usted tiene a toda su familia en el Señor y su familia entiende la misión, ¿a cuántos pueden llegar? A los amigos del colegio, a las amigas, a no sé cuántos, a tanta gente. Es una explosión. Una familia es el recurso evangelístico más grande que Dios tiene para alcanzar el mundo entero. Y por eso el diablo quiere destruir la familia. Hay que echar al diablo de nuestra casa y hay que tomar la autoridad y la misión. No deje minar su casa. No deje minar su casa. Mateo 24:40 dice, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ezequías dejó minar su casa. Minar significa penetrar para robar, abriéndose camino a la fuerza o por medio de violencia o circunstancias duras. El enemigo se introduce en nuestros hogares, en nuestra familia, por medio de circunstancias duras, difíciles, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Circunstancias duras y difíciles, queridos hermanos, para meter minas, introducirse dentro del hogar. Y ahí cuando se introduce por medio de circunstancias duras, difíciles, que viven nuestros hijos, que vivimos en el matrimonio, que vivimos en la familia, ahí se introduce el enemigo por medio de espíritus de odio. Espíritus de odio se meten en el hogar por medio de las circunstancias duras y difíciles. A veces nuestros hijos son vituperados, maltratados o lo que fuera. Y se mete en nuestro hogar a través de esa circunstancia un espíritu de odio, de rencor hacia gente. Mejor no lo viera. Ese tipo, espero no encontrármelo en el cielo, porque si no le digo al Señor que quiero ir al infierno. El odio, el rencor, espíritus de depresión por medio de las circunstancias, espíritus de enfermedad que se meten en los hogares con violencia por medio de las circunstancias. No deje minar su casa, hermano. No permita que el enemigo entre en ella. Cuide las pequeñas zorras. Cuide las pequeñas zorras. Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Case las pequeñas zorras en su hogar. Cosas que el enemigo introduce, así como sutiles, pequeñas cosas que parecen no tener importancia, que a veces las normalizamos, como por ejemplo actitudes, desórdenes, faltas de respeto, palabras malsonantes. No permita esas pequeñas zorras en su hogar. No permita eso en su casa. No permita los insultos. No permita las malas palabras. No permita las pequeñas zorras. Por ahí empieza el enemigo a meterse en un hogar con esa pequeña zorra y le destruye su viña en Cristo, hermano mío. No permita que nadie falte el respeto en el hogar nunca, jamás. Un hombre del Charco me contó, qué bueno que se le hizo un hueco en la bañera, un huequito chico en la bañera, y se le puso medio rumbiento y dijo, bueno, ya lo arreglaré, ahí se quedó, ahí el hueco, lo tapó con la alfombra para no verlo, y el hueco en la bañerita, y el hueco en la bañerita, el hueco en la bañerita. 2, 3 meses, le toca al vecino en la puerta con una denuncia municipal, y el huequito de la bañera, chiquitito, una pequeña zorra, insignificante, sin problema, había humedecido toda la casa del vecino abajo y había echado a perder todo el techo del vecino. 8 o 10 mil euros tuvo que pagar para poder reconstruir su bañera y también la casa del vecino. Una pequeña zorra. Un huequito. No pasa nada. Me gusta esta última parte, y con esto termino, del texto. Porque parece algo
que no tiene que ver. Y dice que el Señor le dijo a Ezequías que le prolongaría la vida 15 años para que salvara a sus oikos, pero dijo esto, además, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. La preocupación de Ezequías, ¿sabe cuál era? Las guerras contra Siria, las guerras contra los enemigos, ayudar a Israel. La preocupación era el amparo de Dios sobre Israel. Esa era su preocupación. Estaba despreocupado totalmente de su oikos, de sus parientes y amigos más cercanos. Totalmente despreocupado y concentrado en esto. Dios le dice, pues ahora te voy a quitar la vida, porque no has cumplido con tu misión. Y Ezequías llora, Señor, yo voy a cumplir con mi misión, me voy a preocupar de mi oikos, y el Señor dice, sí, te voy a sanar, pero además te voy a dar la victoria sobre tus enemigos y voy a amparar esta ciudad. Fíjese, hermano, cuando cumplimos la misión de Dios, todas las demás cosas que deseamos vienen como regalo y por añadidura del Señor. ¿Sabe por qué, hermano mío? Porque si usted está cumpliendo con su misión, a Dios le interesa mantenerle bendecido, prosperado, fuera del alcance de sus enemigos y que nadie toque su vida, protegido y amparado totalmente para que siga cumpliendo con su misión, que es la de salvar su oiko, sus parientes y amigos más cercanos. La bendición, hermano mío, la prosperidad, la protección de Dios está en que cumplamos con nuestra misión de salvar nuestros oikos para Cristo. Puestos de pie, mis queridos hermanos.